España no se suele pensar como una jurisdicción fácil para el desarrollo de la minería. Sin embargo, esto es así si nos centramos en el norte. En la zona de la Franja Pirítica es muy amigable con la minería, con grandes proyectos y empresas. Hoy os traemos una empresa exploradora de cobre en dicha franja, rodeada de grandes empresas que están viendo cómo cada perforación que realizan obtienen grados superiores a los suyos. ¿Sabes de cuál empresa hablo? Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast de inversión minera en español. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Tim Moody, CEO of Pan Global Resources. Pan Global es una empresa exploradora de cobre en España que cotiza en el TCXB con las siglas PGZ y en el OTC con las siglas PGNRF. Hola Tim, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la oportunidad de tener una charla contigo, finalmente. Finalmente. Lo dice porque hemos estado intercambiando muchos correos, lo hemos posposado o posponido varias veces y por fin, hoy es el día. Así que muchas gracias por venir al programa. Primero de todo, te voy a pedir si te podrías presentar y explicarnos un poco de tu experiencia, sobre todo para aquella gente que no te conozca. Sí, bien. Soy un geólogo, nací en Australia y trabajando en muchas partes del mundo durante la mayor parte de mi carrera. Está incluyendo 24 años con la compañía minera Rio Tinto, que tuvo sus orígenes en España. Viví en Sevilla durante varios años cuando dirigía la exploración minera de Río Tinto y Río Min, exploraciones en España y Portugal, Mm. principalmente enfocada en la famosa faja perítica ibérica, buscando para el tipo de yacimiento volcanogenic massive sulfide, sulfuros masivos. Ujú. Uh, pero es una de las provincias mineras más famosas de Europa. Seguramente tú conoces. Sí. Cuando dejé Rio Tinto hace varios años, me convertí en un presidente y director ejecutivo de Pan Global Resources, que está explorando y busca de cobre y otros metales en España, principalmente. Perfecto, así que ya sabemos de dónde viene este buen español que hablas, de tus años en Sevilla. Sí. Así que perfecto, una persona que... Varios años en Sudamérica también, Muy bien, viviendo en Lima, en Perú y muy también bien. ando en Muy Colombia, todo Sudamérica también. perfecto. Muy bien, ahora nos podemos centrar en Pan Global, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos así como un summary, ¿no? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Sí, los principales objetivos de Pan Global son de exploración de cobre u otros metales en España. No tenemos proyectos en otra parte del mundo. Nuestros principales proyectos se encuentran en Andalucía, en el sur de España, incluido nuestro proyecto Escacena, en la faja crítica, y nuestro proyecto Águilas está más acerca de Curva, Ujú. 200 kilómetros más al norte de Escacena. Hemos realizado un descubrimiento de cobre potencialmente importante en nuestro proyecto de La Romana, adentro del proyecto de De la Catena. Esperemos que se convierta a una mina algún día. Claro que sí, claro que sí. Entonces, es perfecto el resumen que has hecho. Como has dicho, Pan Global es una empresa exploradora de cobre que está buscando básicamente generar un distrito minero en la Escacena, ¿no? En esta zona del cinturón ibérico de Pirita en Andalucía. No es el orden habitual que suelo hacer en las entrevistas, ya que normalmente la parte de país siempre vamos más al final.
pero es la primera vez que entrevistamos una empresa que está trabajando en España y sé que la mayoría de oyentes pueden tener un rechazo inicial debido a que España no es famoso por la minería, al menos en cuanto a la idea global de Estado, ¿no? Pero como en muchos otros países pasa, hay distritos o zonas que son diferentes. Y en el Ujú. cinturón ibérico es extremadamente prolífico y se encuentran grandes mineras y subsidiarias. ¿Podrías explicarnos un poco sobre el cinturón ibérico de Pirita y más sabiendo de que has trabajado tantos años allí, ¿no? Las empresas que se encuentran allí y cómo funciona el tema de permisos en esta zona de España? Bueno, bueno, inicialmente es la Faja Periti y España también es un lugar famoso para mineras. Ujú. Hay una industria minera en España por más de 3.000 años. So, no todo conoces esta cosa. Hay 7 minas grandes en la faja perítica en este momento. Hay varios proyectos muy avanzados en esta área. En la faja perítica es una área minera muy establecida, con mucha experiencia, mucha infraestructura. En el resto de su pregunta, algunas de las grandes empresas que operan en la faja crítica incluyen Lundin, en la mina Neves-Corvo en Portugal, First Quantum, a través de su subsidiaria de Cobre Las Cruces en la mina Las Cruces, Sandfire, es una empresa nueva en la faja. Es una empresa australiana que opera en las minas Aguas Tenidas, Sotiel, Magdalena y también un programa de exploración grande también. Atalaya es una empresa, está en la bolsa de Inglaterra, explota la gran mina a cielo abierto de Río Tinto, es el sitio que la empresa Río Tinto empieza. Uh, y también Grupo México está a través de subsidiaria minera Los Frailes, está Ujú. entre nosotros y otras empresas también, como Pen Global, muchos juniors y Claro. otros. Claro. Entiendo de que es evidente en una zona prolífica, ¿no? Con tantas mineras, geográficamente, pues está muy claro, ¿no? Que es una zona donde pueden haber grandes descubrimientos. Entiendo que esto fue uno de los motivos, ¿no? Para escoger esta zona, evidentemente debido también a tu experiencia, pero ¿qué otro motivo hubo para escoger este proyecto en la Escacena? Bueno, nuestro descubrimiento de cobre La Romana Ujú. está aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la mina Atalaya. Es un yacimiento de VMS, Volcanic Massive Sulfide, más grande en el mundo. Es una mina de cobre y otros metales también. La mina Cobre Las Cruces está a menos de 15 kilómetros al este y Grupo México está junto a nosotros y está trabajando para reiniciar la explotación en la antigua mina Los Frailes. Fue un yacimiento de como 70 millones de toneladas de sulfuro masivo. Uh, Estamos realmente rodeados de importantes minas y proyectos de desarrollo, ¿no? Sí, 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 Es sí. un buen sitio. Es un sitio excelente. Es Ah, en- brownfields, pero el descubrimiento nuestro es greenfields. es Greenfield. Sí, sí, es una de las cosas que más me llamó, ¿no? Cuando estaba mirando de que Mm. rodeados de tantos proyectos, una zona geográfica tanto, y que aún se pueda seguir haciendo, pues, Greenfield Exploration y dando resultados tan buenos como los que está teniendo Pan Global, porque, y ahora lo veremos, es un proyecto bastante único y que además está diferenciado
de los otros proyectos de esa misma franja, ¿no? Pasamos un poco a los resultados antes de seguir discutiendo. La concepción de escena tiene más de 5.700 hectáreas, donde se encuentran múltiples targets con fuertes anomalías. El primer objetivo que tuvisteis fue la romana y desde el primer drill básicamente se obtuvieron grandes resultados de perforación. Estamos hablando de más de 20 metros con más de un 1% de cobre, que también tiene estaño y algo de plata. De momento se ve que mineralización en más de 1,2 kilómetros, dando buenos resultados como 42 metros a 0,6% de cobre, 46 metros a 0,5% de cobre. Y lo más importante, y es una de las características para mí más relevantes, es que el depósito empieza en la superficie, no como en otros productores de la zona. Entiendo de que esto da una gran ventaja al proyecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, tenemos mucha suerte, ¿no? Yo creo que el primer objetivo en el proyecto, en los primeros sondajes también encuentran mineral, como Mm, esta ley, buena ley cerca de superficie. Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces encontrar minerales en cobre cerca de la superficie se está volviendo cada vez más difícil encontrar este tipo o encontrar mineral cerca de la superficie en cualquier parte del mundo. mm. Uh, Particularmente en las áreas que en su mayoría han sido bien exploradas. Mucha gente Sí. piensa que la faja política hay bastante exploración por tantos años. So, es curioso que encuentra mineral un yacimiento como tenemos. Sí, una de las cosas, ¿no? Y que quiero trasladar a los oyentes, que siempre se está diciendo del cobre, es que los depósitos fáciles, aquellos depósitos que empiezan a la superficie, como el de Pan Global, ya han sido descubiertos, que ahora lo que queda son depósitos escondidos, depósitos ciegos, a profundidad, mucho más complicados de encontrar. Y como has dicho, ¿no? En esta zona ya ha sido muy explorada. Y todo y eso en medio de tres grandes mineras sigue habiendo depósito en la superficie con grados que serán económicamente viables. Por los resultados, el depósito sigue abierto a lo largo y en la profundidad. Mi pregunta es, ¿esperáis un mayor grado al bajar en metros? Uh, Sí, es correcto. El depósito está abierto en profundidad en varias áreas, pero también está abierto a lo largo del rumbo desde cerca de la superficie. En realidad, algunos de nuestros layers más altos y la mineralización de cobre con más potencia están más cerca de la superficie. Mm, No en profundidad, ahí tenemos la claro. profundidad también, pero nuestro enfoque este año es, con suerte, ampliar el cobre cerca de la superficie a lo largo del rumbo, long strike, en Ujú. particularmente oeste. Todavía haremos algunas perforaciones hacia abajo también, en profundidad. Esperemos podemos encontrar más layers altos en esta dirección también, pero totalmente abierto en varias direcciones. Como lo has dicho, ¿no? Tenéis grandes mineralización fuerte en la superficie, lo Yeah. que esto evidentemente va muy bien por los economics. Sigue abierto en profundidad, queréis alargarlo. ¿Qué idea tenéis de lo que puede ser el depósito? ¿Pensáis que podéis tener como unos frailes? Uh, uh, es cierto, todavía no sabemos qué tan grande podría ser la romana, pero creemos que podría extenderse hasta un 800 metros más al oeste. Ujú. Uh, Eso nos daría cerca de 2 kilómetros del rumbo. So, Claro. hemos cruzado el embutimiento de cobre por aproximadamente 300 o 400 metros y está abierta.
en profundidad también. Todavía no hemos publicado un recurso, pero está quedando claro por las dimensiones que tenemos. Hay potencial para un gran yacimiento, seguro. Perfecto, perfecto. Recuerdo, Ah, recuerdo este tipo de mineral en el mundo, el promedio de tamaño es casi 10 millones de toneladas. En la faja crítica es más de 20. So, tenemos oportunidad para más. claro, claro, Es- claro. Imaginar, ¿no? De que realmente podamos tener otra gran mina de cobre con 10 20 toneladas, sería la verdad excelente y geográficamente pinta que puede ser así, con los resultados son muy prometedores. Has dicho, ¿no? Que en este año lo que queréis es seguir demostrando el strike, ¿no? Que sigue creciendo. Entonces, he podido leer que estáis en tema de permisos con los propietarios para a seguir extendiendo, ¿no? Haciendo estos drills para extender el depósito. Ujú. Am, He leído que, o me han comentado que puede que estáis teniendo algunos problemas para perforar en la zona oeste, ¿verdad? ¿Cómo va todo esto? Sí, sí, seguimos negociando el acceso al oeste y este de la Romana. Y espero que resolvamos esto en poco tiempo. Tenemos negocios en este momento, Ah, seguro tenemos acceso en algún momento. Es importante mencionar que ya tenemos acuerdos de acceso a la mayor parte del área. Tenemos muchos otros objetivos que estamos explorando. So, grande. somos muy respetuosos a trabajar con los agricultores. Cultores. Para, Porque, ¿cuál es el problema? ¿Tenéis algún agricultor que no quiere que perforáis en alguna zona determinada? ¿O es eso el problema? ¿O? no, los agricultores no conocen expresión, Sí. la etapa de expresión y Ah, también miedo que pedir la granja en el ah, futuro es normal. Pero, claro. ah, poco a poco podemos resolver este problema. Tenemos estas discusiones con otros granjeros anteriormente, pero ahora tenemos buenas relaciones y no tenemos problemas. Sí, bueno, yo he visto, ¿no? Sobre todo vídeos de cómo estáis realizando las perforaciones y la verdad que realmente cuando os vais se ve claramente como si no hubiese pasado nada allí. Por lo tanto, el trabajo que hacéis, bajo mi punto de vista de inversor exterior, evidentemente, es muy limpio. Por lo tanto, estoy seguro de que eso saldrá adelante sin ningún problema. Mm. La escacena tiene múltiples targets, ¿no? Y habéis encontrado múltiples anomalías. Como el mineral se encuentra ya desde grados altos en la superficie, los estudios de la superficie son importantes, ¿no? Y os dan mucha información. ¿Qué estudios habéis realizado? Bueno, tenemos quizás 12 o más objetivos en este momento, como la romana, ah, Ajá. utilizando principalmente gravimetría terrestre y así geoquímica de suelo, mapeo geológica, otros métodos geofísicos también, así como un estudio electromagnético de helicóptero reciente en el año pasado. Combinamos toda esta información para ayudar a decidir qué objetivos a perforar y dónde perforar también. Claro. Hemos tenido 3 equipos o máquinas de perforación en este momento, probando 3 objetivos en tres sitios en este, desde principios de año. Y continuamos avanzando en otros objetivos para la perforación también. Pero en este momento, Perfecto. preparando Platita, un objetivo Platita en el norte, otra romana Deep, es Ujú. un poquito más al norte de la romana, y también un programa pequeño en la romana en este momento también.
Perfecto. Como este es un programa también educativo para todos los inversores que de alguna forma están queriendo empezar a invertir en minería, Ujú. me preguntaba si podrías explicar los fundamentales del ensayo gravitatorio para, bueno, para la gente que no conozca, ¿no? ¿Qué es este ensayo? Sí, sí. La gravimetría ha demostrado ser un método muy efectivo para explorar el tipo de depósito de mineral que buscamos. Debido a que estos tipos de depósitos son muy densos, debido al Ujú. alto contenido de sulfuro, y pueden tener una mayor densidad en comparación con las rocas tercantes, ¿no? Circundantes. Y Mm. también pueden ser excelentes objetivos para los métodos de geofísica eléctrica, como IP o electromagnética. Es un punto, Neves-Corvo es un yacimiento de 3 millones de toneladas con alta ley de cobre y también 5 otros metales. Y las cruces también, los frailes y ahora el proyecto nuestro, La Romana, fueron encontradas por anomalías de gravimetría. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ahora te voy a preguntar cuáles crees que son los siguientes pasos en el proyecto, ¿no? Tú lo decías, aún no habéis publicado ningún recurso. A mí me gustaría saber, ¿tenéis fechas en mente para publicar algún recurso? Y a partir de allí entiendo que iréis a por el PEA o por algún tipo de permiso. No sé, ¿qué tenéis en mente y cuál es vuestra timeline? Sí, sí, sí. Yo recibo muchas preguntas con este tema. Sí, nuestro objetivo principal está en este año es para ampliar la romana y Ajá. definir los límites. En este Ajá. momento no tenemos, no sabemos Límites. el tamaño, ¿no? So, Claro. ese es el objetivo, a definir los límites y para saber bien el tamaño y después a poner un recurso. Pero ese es el objetivo. Entonces, ¿quieres decir que, por ejemplo, podríamos ver un recurso en 2024? Ah, sí, depende, obviamente, si If. uno puede poner acceso a el extensión al oeste, por ejemplo. Ujú. Necesitamos probablemente 30 o 50 sondajes, quién sabe. Sí, a, a- Y, a completar todos estos sondajes este año, ahí es una posibilidad para poner un. y tenéis el dinero para hacer estos 50 sondajes? Sí, ahora en el final del año pasado teníamos más de 10 mil millones de dólares canadienses. El presupuesto por este año es 8.5 millones, incluyendo 20 mil metros de sondaje. Perforación. Pero tenemos flexibilidad. Si tenemos acceso de las blancas alrededor, Claro. ponemos más máquinas y en la romana. Si Mm. no, continuar la exploración de los otros objetivos, ¿no? Perfecto. Teniendo en cuenta, ¿no? Lo que decías, que la romana se encuentra básicamente casi equidistante con Atalaya, Los Frailes, Grupo México. Uno puede pensar con un posible M&A. ¿Habéis tenido algún interés de alguna major en este sentido, de alguna de las empresas? Y después también te preguntaría, ¿qué es lo que Tim Moody quiere? ¿Quiere montar la mina o prefiere venderla? Bueno, o sea, tenemos buenas relaciones con los mineros y hemos tenido interés de varias empresas, pero no gustaría especular sobre lo que podría suceder en el futuro, pero continuamos trabajando arduamente para avanzar nuestro descubrimiento.
y Ujú. potencialmente en una nueva mina. Es la intención, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Tim Moody no está pensando en vender nuestro proyecto. Eh, Perfecto. Ojalá es una mina. Sí, 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 sí. Tener tantas minas tan importantes cerca, entiendo que facilita mucho el tema infraestructura, tema permisos, acceso a electricidad y agua, ¿verdad? Entonces, en una futura mina, tema de infraestructuras, ¿cómo lo ves? Hay mucha infraestructura en el área, es verdad. Tenemos carreteras buenas, hay líneas eléctricas, también como ¿cómo se dice? Un smelter, 70 Una fundidora, sí, también, pero hay mucha estructura en el área. Y con suerte, con un nuevo desarrollo al lado en Los Frailes, es junto, ah, claro. eh, y un posible desarrollo adicional en Las Cruces también. Esto sería beneficioso para nuestro proyecto, seguro. Claro, claro, claro. Luego, aparte de la romana, ¿no? Tenéis otros objetivos interesantes en la misma escena y como has comentado en las águilas, son Ujú, otros objetivos que están ¿no? más verdes, digamos. ujú, Entonces, te voy a pedir si nos puedes explicar o contar algo un poquito, ¿no? Por encima de cuáles son esos objetivos y cómo ves tú esos proyectos. ujú. Bueno, continuamos perforando en Tacita. Tenemos una máquina allí en este momento, programa de Ujú. 20 sondajes. Y también en nuestro objetivo Romana Deep. Ah, Mientras avanzamos en otros objetivos para preparar más adelante en este año también, ¿no? Tacita tiene trabajos mineros antiguos y anomalías físicas y cobre extensas en el suelo, mientras que Romana Deep es la extensión potencial de la romana. Asociado con una gran anomalía de electromagnética de helicóptero. So, pero tenemos muchos otros objetivos también. Tú mencionó Águilas, es un Ujú. proyecto casi 200 kilómetros al norte del proyecto de Escacena. Es un tren de minas antiguas de plomo y plata. En el año pasado, pasaron varios sondajes, encuentra buena ley, eh, hay buenos resultados. Tenemos un programa de otros 10 pozos en este año también. Mm. No sé cuándo, pero probablemente en medio del año. Perfecto. Ahora una pregunta que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Sobre Ujú, todo de la mineralización que tenéis. El cobre, ujú. ¿cómo está? Al estar tan en superficie, ¿tenéis mayormente óxido de cobre o tenéis mayormente sulfuros? Sí, mayormente sulfuros. Eh, Mayormente sulfuros. sí, calcoprita, un poco de bornita, pero no mucho. Y en la parte más superior hay algo de caucasina también. Ujú. Poco, muy poco de Muy óxidos. poco. Sí, No, simplemente lo pensaba, ¿no? Porque si ya, digamos, desde la superficie podéis minar y encima son óxidos, sí. evidentemente los economics son muy, muy interesantes, ¿no? No, pero Perfecto. en Dime. algún sitio hay buena ley en caucasina. Sí. Pero no, está, posible era un Gossen o un zona de óxidos también, pero fue erosionada durante el cuaternario o terciario. Ujú. Perfecto. Entonces, en modo resumen, antes de pasar a la siguiente sección, ah, si un inversor entrase ahora en Pan Global, ¿no? ¿Qué resultados o catalizadores puede esperar, digamos, en un año vista? Los catalysts, ¿se dice? Sí, 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 y catalizadores, sí, Catalyst. hay cinco, pero
primero es el acceso a las extensiones este y oeste de la Romana, Ujú. eh, muy importante, obviamente. Dos, la perforación en estas extensiones. En la granja al oeste, sí existe la extensión, la posibilidad para ampliar la romana, pero también adentro de esta granja hay tres o cuatro más objetivos también. So, es una granja importante. Sí, es una granja importante, iba a decir. Al este hay una anomalía de gravimetría muy grande, se llama Bravo. Es una Ujú. anomalía de alta prioridad. Yes, obviamente es importante también. Hay una buena posibilidad para encontrar, descubrir otro yacimiento. Ah, Ujú. entonces, primero es acceso, segundo es las perforaciones en estas áreas. Tercero, resultados de pruebas meteorológicas de la romana. Ujú. Ojalá soy listo para presentar estos primera etapa de estos resultados en las próximas semanas, muy pronto. El cuarto, perforaciones en nuevos objetivos. Uh, en cualquier momento podemos encontrar otra buena zona de mineral. Claro, En quinto, exploración en curso de identificación de nuevos objetivos. Eh, perfecto. Yo ahora se me ha surgido una pequeña pregunta, ¿no? Que has dicho sobre la metalurgia, que tendréis resultados dentro de poco. Quería preguntar si teniendo tantas minas alrededor, Ujú. entiendo que la geología y la mineralización debe ser parecida. Entonces, ah, ¿consideras de que esto puede ser algo relativamente sencillo debido a todos los demás depósitos que hay alrededor y que todo el conocimiento que puede haber de esta área? ¿O vuestro depósito mineralógicamente es diferente a los que están alrededor? Sí, sí, algunas cosas diferentes y favorables. Ah, bueno, bueno. En todas las otras minas, necesita chanquear, fine grind, Sí, fine crush, machacarlo, sí, ese 20 o 40 micrones. sí. Es posible, mineral que tenemos es más grueso. Eh, Ah, posible no necesitamos chanquear tanto. tanto, ¿no? Eso es una cosa muy, muy buena. Menos energía, por ejemplo. Exacto, le iba a decir, ¿no? O lo iba a decir a pensar en voz alta, cuando al final todo esto grinding, ¿no? Gasta mucha energía, son grandes bolas que tienen que ir haciendo el polvo, ¿no? Y cada vez más delgado. Si no se necesita, evidentemente, tanto, es un consumo de energía menor y esto, pues, reduce costes, No, evidentemente. es una cosa muy, muy interesante para nosotros. Si necesita Claro, chanquear 50 menos. menos de los otros yacimientos, es una cosa muy, muy favorable. Y hay otra cosa también, hay menos pirita, es más de calcopirita. También no minerales o metales, ¿cómo se dice? Uh, como arsénico, bismuto, Sí, deleterious minerals, o metal. ujú, No tenemos nada. Es perfecto. limpio. La posibilidad para producir un concentrate de De alta más alto ley, grado. más alta ley, más limpio. Claro, perfecto, perfecto, muchas gracias, Tim. Entonces vamos a pasar a hablar un poco del management del equipo, ¿no? Ujú. ¿Podrías explicarnos un poco quién forma el equipo de Pan Global? Sí, bueno, contamos con un equipo con mucha experiencia en España. Ujú. Tenemos en este momento aproximadamente 18 personas, incluidos geólogos, 6 o 7 geólogos,
y dos ingenieros de minas en la oficina en Natanjoya. Esta incluye al gerente general Juan García Valledor. Mm, Él fue trabajando por Río Tinto por 24 años y tiene mucha experiencia en minas en campos abiertos. Y qué más. Pero él tiene mucha experiencia en España. Jim Royal, es el vicepresidente de exploración, también vive en España por muchos años, mucha experiencia en la facultad política, fue trabajando conmigo en Río Tinto por varios años mm. también. Barbara Gómez, también un ingeniero de minas, mucha experiencia en todas las empresas en España. Tenemos un buen equipo para avanzar el proyecto a una mina. Perfecto. ¿Cuál crees que son, porque me has dicho evidentemente los puntos más fuertes, ¿no? ¿Cuál crees que como equipo, cuál es vuestro punto más débil o punto a mejorar? Bueno, que tenemos un excelente equipo con experiencia para llevar nuestro proyecto y ser una mina algún día. Um, Alaria tiene gran infraestructura, el cobre es un producto muy bueno en este momento, Ajá, es fundamental por la transición energética, energética. el metal correcto. El lugar, la ubicación es una gran ventaja es un área minera establecida. Hay muchas cosas muy buenas. Y no veo ninguna debilidad significativa en esta etapa, ¿no? Ujú. Pero posible, pero determinar la ley de corte será importante para determinar el tamaño y la factibilidad potencial. Claro, So, si, claro. si bajar la ley de corte, pues, ampliar las toneladas enormes, si tienen más tamaño, mejorar la factibilidad. Muy bien. ¿Qué porcentaje de acciones tenéis el management y el board? Ah, realmente 9% en este momento, pero es 14 sobre un base completamente diluida. ¿Diluida? Sí. Muy bien. ¿Y tenéis institucionales dentro? Sí, casi 12% en este momento. Muy bien, muy bien. Entonces hay casi, digamos, un 20 y pico por ciento, 25% de, digamos, shares que están entre institucionales, management and Ujú, board. ujú, Am, Finalmente, yo me pregunto, y es una pregunta que siempre hago, para usted, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene Pan Global ujú. y qué estáis haciendo, digamos, para mitigar ese riesgo? Quizá el mayor riesgo sean los precios de los metales. Y segundo lugar, los costos de la energía. Ah, ¿Precios de los metales, te refieres al precio del cobre que se mantenga alto? Del cobre, sí, sí. Ah, Eh, ah, eh, eh, Ambos están en gran medida fuera de nuestro control, pero los precios de cobre deben aumentar para incentivar eh, eh, ajá, minas nuevas. En y este momento el precio de energía está alto. claro, Necesitamos un precio de subiendo cobre costes. bueno para incentivar. Ah. Y otra pregunta ahora que has dicho de precio de energía. Normalmente en todas las minas de cobre ahora se está indicando mucho, ¿no? Que el cobre que tiene que salir tiene que ser un cobre verde, que la energía que se use tiene que estar dada de energías renovables, etcétera, ¿no? En un futuro, ¿no? Ya sé que estamos hablando a muchos años vista, pero ¿tú te imaginas, digamos, que el cobre que pueda salir de la mina de Pan Global pueda ser considerado un cobre verde, un cobre que cumpla con el ESG que se pide para poder ser usado, ¿no? En Europa para la transición energética? Ojalá que sí. Bueno, es un mina o yacimientos cerca de la superficie. Entonces, Claro. bien,
no necesitamos mucha energía. Energía. También hay mucho, ¿cómo se llama? Plantas solar en esta área también. Claro. So, hay la posibilidad para usar otra forma Energía renovable. sí. Pero Perfecto. Perfecto. Nada más, Tim, para mí ha sido un placer, ¿no? Tenerte por fin aquí con nosotros y poder presentarnos a Pan Global Resources. Muchas gracias por la confianza y espero que podamos volver a charlar en los próximos meses cuando el proyecto avance un poquito y todos estos resultados o catalizadores que estáis esperando este último año. Para mí, si quieres, el último minuto para poderlo dedicar a la audiencia o posibles inversores, te lo dejo para ti. sí, bueno, con mucho gusto. Primero, Leo, pues, gracias por la oportunidad, ¿no? Por los inversionistas o tienen interés en Pan Global, creo somos una empresa que tiene muchas cosas favorables. Tenemos un buen proyecto en una zona minera, es una estable, favorable, hay mucha infraestructura y tal. Estamos en Europa, ellos tenemos un proyecto de cobre. Cobre es un metal critical en la lista de metales y materiales criticales. Y también ahora tenemos un proyecto en buena posibilidad por un gran yacimiento, pero también tenemos varios otros objetivos adentro de nuestra propiedad. Hay chances para encontrar otros también. Perfecto, Tim. Muchísimas gracias. De nada. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.